Cordial saludo, mi nombre es Yeli Juliana Puentes Muñoz, estudiante de Sociología del CIP Turbo en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy vamos a hablar sobre la evolución de la guitarra a lo largo de la historia reflejada en esta línea de tiempo. En la primera imagen tenemos la primera guitarra de la antigüedad que fue creada en los años 300 a.C. La guitarra tiene sus orígenes en instrumentos antiguos como el laúd, como el que estamos viendo a continuación en la primera imagen de la línea de tiempo. Estos fueron utilizados en la Mesopotamia luego de la creación de este. Los árabes introdujeron el oud como en Europa como instrumento, lo que influyó a que se crearan otros instrumentos nuevos. Como segunda guitarra tenemos la que está en la segunda imagen de la línea de tiempo de la Edad Media, que esta fue creada en los años 701 y 800 de la época de la Edad Media. Esta guitarra apareció durante la Edad Media, que se le conoce también como la guitarra latina, que ya tenía una forma similar a la actual más adelante. Esta en el Renacimiento se utilizó en la música culta con 4 órdenes de cuerda. Ya en el siglo XV tenemos la guitarra que se muestra más moderna, que esta se le llamó la guitarra vihuela. Esta apareció también durante la Edad Media y se le conoce como una guitarra más actual, que se utilizaba principalmente para acompañar los cantos en diferentes reuniones en Europa. Ya actualizándonos un poquito más, en el siglo XVI tenemos una guitarra un poquito más modernizada en el renacimiento de la guitarra, y se utilizaba en la música culta. Esta tenía cuatro cuerdas y se usaba para acompañar casos como las piezas musicales, entre otras cosas. Bueno, en el periodo barroco los compositores como Gaspar Sanz ayudaron a desarrollar su técnica, y Antonio de Torres creó el diseño de la guitarra clásica moderna, que es base a las guitarras actuales. Bueno, ya en el siglo XVII podemos ver una guitarra aún más moderna, que también fue en ese siglo, de Francisco de Tarriaga, que desarrolló sus técnicas que permitieron que la guitarra fuera reconocida como un instrumento solista. Y ya en el siglo XVIII tenemos la guitarra moderna, que fue de las guitarras que más se utilizaron en esa época, que impulsaron un gran aporte a la cultura de la música. Más adelante, en el mismo siglo, aparece la popularización. Esto impulsó un poco más la música, como la música electrónica, como el rock y entre otras cosas, que es donde se aparece el personaje Tárrega, que es uno de los principales autores o protagonistas de la época de la popularización. Y ya en el 1930 tenemos la guitarra eléctrica. Esta apareció, como ya dije, en el 1930 y fue creada por Adolphe, lo que revolucionó la música y permitió su uso de géneros como el rock, el jazz y el pop. Ya tenemos la guitarra del rock, que fue creada en el siglo XX
que es una de las más actuales y se utiliza para músicas también como el pop, el rock y entre otros géneros musicales. Y ya por último tenemos la guitarra moderna, que fue creada en el siglo XXI y de las más actuales ahora mismo. Actualmente la guitarra sigue evolucionando gracias a la tecnología y se utiliza en el mundo. Para cerrar este tema, la guitarra ha pasado por muchos cambios a lo largo de la historia hasta convertirse en uno de los instrumentos más importantes en la música actual. Muchas gracias por su atención.